Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárrega, escritora juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y bueno, vengo a hablar de una cosa que la introduces tú, creo. Sí, Vale. Que empiece el episodio. Bueno, Carmelo no es nuevo en el mundo de la literatura juvenil o del mundo de los libros, más bien, porque hace años tenías un canal de Booktube con unos 13.000 seguidores más o menos, ¿no? Sí, bueno, casi 15.000, pero sí. A raíz de este canal autopublicó además una novela llamada Mentiras Blancas. Sí. Y ahora te dedicas a vivir de la escritura, pero no de la escritura que los que puedan escuchar este podcast puedan imaginarse, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que haces, Carmelo? Yo soy copywriter, que básicamente consiste en redactar textos para vender. Básicamente es una rama del marketing que está especializada en la escritura y, oye, a lo mejor alguno de los que está aquí que les gusta escribir y que quieren dedicarse a ello, pues les puede resultar interesante, pero de eso ya hablaremos en otro episodio. Como escuchas, podría ser interesante que Carmelo estuviera en el episodio de hoy para hablarnos de las webs de autor, los textos y las páginas más importantes a la hora de crear una web de escritor, ¿no? Así que la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué crees que un escritor necesita una página web? ¿Y por qué no? Sería la pregunta, ¿no? Al final la web es como la casa que tienes en internet, ¿no? Imagínate que tú tuvieras la posibilidad de que, independientemente de por dónde fuera yo qué sé, es que no me he preparado nada, ¿vale? Imagínate que independientemente de por dónde fuera un comprador, un potencial lector, tú tuvieras la posibilidad de enseñarle tu libro y que simplemente diciendo, ostras, quiero ir a verlo, tuviera la posibilidad de encontrarte. ¿Verdad que querrías no estar detrás de cualquier esquina, en cualquier calle principal? Pues al final tu web de escritor es más o menos lo mismo, es un escaparate al mundo, es tu casa donde tú tienes tus normas y haces pues lo que te dé la gana, ¿no? Tienes la capacidad de transmitir quién eres, por qué escribes. Y en el mundo de la literatura, en el que yo creo que además de los libros, sobre todo en literatura juvenil, donde el escritor, por decirlo así, es un producto, por decirlo así, ¿no? Pues al final es una posibilidad ya no solo de vender tus libros, sino de venderte a ti como marca personal, marca profesional o como tú quieras llamarlo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. ¿Para qué sirve la web de un escritor? ¿Para qué nos sirve? No, al final una web de escritor, igual que una web de cualquier marca personal en cualquier negocio, es básicamente el lugar donde transmites quién eres, por qué haces lo que haces y qué estás haciendo, sobre todo, ¿no? Y el objetivo es diseñar un lugar desde el que parta tu historia, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tú puedes tener un perfil en Twitter, un perfil en Instagram, en Facebook, LinkedIn, TikTok, donde te dé absolutamente la gana. ¿Qué pasa? Que esto no es seguro. Porque mañana Twitter Twitter es una empresa que en bolsa pues está cayendo en picado año tras año, ¿no? Así que cualquier día, además de ir vendiéndose, pues supongo, y cambiando de accionistas, pues cualquier día nos sorprenderán y cerrarán. ¿Vale? Mañana llega Instagram y dice, como hizo YouTube el otro día, que ya no se puede generar contenido para niños, y dice que no se puede generar contenido donde aparezcan productos que no sean tuyos, y, por ejemplo, un libro, ¿no? Y te chapa el perfil. Te quedas a dos velas porque no puedes hacer nada. Vete tú a reclamar a Facebook, que reclamar a Facebook es como darte cabezazos contra una pared. Te mandan mensajes predeterminados todo el rato y no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué es una página web? Una página web sirve porque es tuyo, porque no hay nadie que pueda meter mano, bueno, a ver, salvo que cometas algún delito, ¿sabes? Pero a ver, yo supongo que no vas a hablar ni de terrorismo ni de cosas así. Entonces, bueno, pues al final es un sitio tuyo donde tú lo diseñas como quieres, cuentas lo que quieres, publicas lo que quieres, y a mí me parece muy interesante porque también es como el centro, el epicentro de todo lo demás, ¿no? Si publicas posts, los puedes tener aquí. Si tienes un podcast como Laura, lo puedes tener aquí. Si tienes un canal de YouTube, lo puedes tener también dentro embebido los contenidos. Que es cierto que luego la mayor parte de la gente no te va a identificar, no los va a consumir por ahí. Eso es verdad. Pero también es cierto que cuando alguien busque en internet, yo que sé, Laura Tárrega, es mucho más profesional que aparezca su página web con toda su información, libros publicados, contenido que crea, proyectos en los que está, a que aparezca por un lado un canal de YouTube, por otro lado un perfil de Twitter, por otro lado una cuenta de Instagram, que al final el usuario no sabe muy bien a dónde está. Desde ahí puede dirigirse a todo el resto de partes. Incluso hay veces que yo me he encontrado con autores más noveles en los que a lo mejor me ha llamado la atención o han contactado conmigo y lo primero que he hecho ha sido buscar su nombre en Google y al no aparecer su página web, sino que a veces
únicamente aparecen sus libros en Amazon, a lo mejor me crea, no desconfianza, pero sí un poco de estar desubicada, porque no conozco nada del autor, ¿no? Y también es una forma como de acercarte al lector, más allá de todo lo que has contado ya, ¿no crees? Por eso, sobre todo, yo además quería defender aquí la idea de que hay muchas personas que tienen una página web con un dominio súper extraño. El dominio es el www.loquesea.com, .es, .net, bueno, ahora hay .madrid, .argentina, puedes ponerte ya lo que quieras, ¿vale? Bueno, total, que hay gente que tiene un dominio súper extraño. Yo, por ejemplo, cuando tenía todo lo literario al principio, la web no era Carmelo Beltrán, era El Rincón de las Páginas, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor al principio cuando empiezas, pues te parece muy gracioso tener una marca diferente. Pero si tu objetivo al final es vivir de la literatura, como supongo que la mayor parte de las personas que están aquí quieren, yo creo que la clave es crearte una marca personal, porque tú al final vas a publicar como Fulanito Jiménez, ¿vale? Y si apareces en un medio, te entrevistan en un blog, te escuchan en la radio o lo que sea, porque al final esto es muchas posibilidades, la gente se va a quedar con, Fulanito Jiménez, entonces va a ir a Google y va a poner Fulanito Jiménez, ¿vale? Entonces tienes que aparecer con ello. Por eso es mucho más interesante tener www.fulanitojiménez.com que www.laescriturademivida.com, ¿vale? Solo por eso, como ejemplo, ¿no? En tanto tus podcasts como tu canal de YouTube, como las miles de plataformas que tienes donde das información para no solo copywriters, sino para empresarios que quieren empezar con sus negocios o que quieren mejorar sus redes, haces en cada episodio haces hincapié en una página diferente de la web, ¿no? O sea, del sobre mí, del sí. Contacta, del tal. Entonces yo vengo a preguntarte a ti, ¿cuál crees que es la página en la que debe centrarse el autor en su propia web? En todas. Te quiero decir, ¿alguna que sea la más importante? No. Todas las que tengas tienen que estar trabajadas. O sea, otra cosa es qué páginas quieres meter y qué páginas no quieres meter. Que ahí ya, pues tú decides, ¿no? Seguro que quieras contar, hombre, evidentemente, Home sí, que es la página de inicio. La de los libros es como importante también. Y tener la posibilidad de comprar los libros desde la web, aunque sea simplemente que te dirija a Amazon para poder comprarlos o a la página de la editorial en donde los hayas publicado. Un sobre mí siempre es súper importante, que si quieres luego vamos una por una viendo lo que tú quieras. Y una página de contacto como mínimo. Y yo creo que si te quieres ganar la vida escribiendo, tiene que haber un blog donde se genere contenido que básicamente es una excusa para que el usuario vaya a visitarte. Uh-huh. Y yo creo que con eso está bien. ¿Quieres contarnos cuáles son las pautas que tiene que tener una web de escritor, a lo mejor en el sobre mí? Que es donde veo a veces que la gente habla en tercera persona, que sí, a lo mejor parece que se aleja un poco. Ya no es solo para una página de escritor, sino que esto es general en cualquier proyecto, en cualquier cosa en la vida, yo diría. En la página de Sobre mí se suelen cometer muchos errores, pero no es por culpa nuestra, sino por cómo hemos recibido la información durante toda nuestra vida. A ver, por empezar, nunca hablemos de nosotros mismos en tercera persona, porque eso lo que hace al final es generar una barrera y una distancia entre tú como escritor y el lector. Al final, lo que quiere el lector sentir, sobre todo en el mundo de la literatura juvenil, pero vamos, en todos los negocios en general, es que eres una persona accesible, que te tiene al alcance, que te puede preguntar y vas a responder. Que si le dices, oye, me ha encantado tu libro, o odio que hayas matado a este personaje, le pueda haber una respuesta. O que simplemente, si le formulas una pregunta a través de la página de contacto, pues que te va a responder, ¿no? Entonces, pues en primera persona. Luego, también es interesante que cuando hablemos nos dirijamos solo a una persona, no a varias, ¿no? Esto suele ser muy habitual y esto es por influencia de cómo hemos escuchado siempre la radio, la televisión, incluso hemos leído los periódicos, ¿no? Que hablan como muy en plural porque asumen que hay muchas personas escuchando al mismo tiempo. Y puede ser que en tu web, y cuando digo lo de segunda persona del singular me refiero a la web, al blog, a si tienes un canal de YouTube, un podcast, lo que sea, ¿vale? Al final, por mucho que te estén escuchando, viendo, leyendo 2.000 personas a la vez, por decir un número así súper exagerado, cada persona lo va a estar haciendo de manera individual en su casa, en el autobús, en el transporte, bueno, el autobús, transporte público, en clase cuando no quiera atender, en cualquier momento, ¿no? Entonces es importante que esa persona se sienta, por decirlo así, especial, en el sentido de que le estás hablando tú a él constantemente, que para ti es la persona más importante. Entonces, claro, si tú dices, no, os quería contar a vosotros, la persona va a pensar, ostras, pero si estoy yo solo aquí en mi casa leyendo, ¿cómo que vosotros no? A lo mejor conscientemente no lo piensa, pero inconscientemente sí que se produce esta disonancia en su mente de,
no lo acabo de entender. Entonces, todo lo que podamos evitar para tener ese rechazo está bastante bien. Y yo soy partidario de que la página de Sobre mí tiene que contar tu historia y de que siempre tiene que tener un fracaso. Me parece que los fracasos son las cuestiones con las que la gente más conecta. Por ejemplo, Laura tiene puesto que ella dejó una carrera y que a partir de ahí fue cuando empezó a dedicarse a escribir por completo, ¿no? De esa manera, quien lo lea, que haya pasado por algo negativo, que siempre todos hemos pasado por algo negativo, va a conectar con ellos. Lo más probable es que el lector también en algún momento se haya planteado la idea de escribir, por lo tanto va a sentir, ostras, esta persona es parecida a mí, y bueno, pues es un poquito. Podríamos estar aquí hablando esta mañana en la página Sobre mí. ¿Tú crees que cuando escribes, por ejemplo, la página Sobre mí, es estática y ya no tiene que evolucionar nunca más? ¿O que cada X tiempo tienes que meterte de nuevo a reescribirla o a toquetearla un poco? Porque, por ejemplo, en mi caso sí que hemos tenido que toquetearla cada un tiempo, pasamos y le damos una nueva limpieza. A ver, la página Sobre mí es tu historia, entonces, salvo que te hayas muerto, que ya no la vas a tocar, supongo que vas a seguir haciendo cosas, ¿no? Desde el punto de vista de, vas a sacar más libros, vas a pasar por más cosas. Lo más probable es que te metas en algún proyecto nuevo, o sea, que al final todo va evolucionando, ¿no? Hombre, yo es que estoy enfermo, yo toco mi página web casi todos los días, diferentes apartados, y creo que es algo que nunca hay que buscar tener una página web perfecta, sino ir mejorándola poco a poco y poco a poco. Y en el apartado de Sobre mí, pues en un momento tendrás que tu historia de fracaso será cómo empezaste a escribir, pero a lo mejor cuando tienes 10 libros publicados ya no te interesa eso, ¿no? Sino contar el libro con el que fracasaste y te la pegaste y cómo te ayudó eso a escribir los siguientes. Entonces, esto es algo que tiene que estar siempre en movimiento. ¿Quiere decir esto que la tengas que tocar todos los días? No, además no, porque Google la va indexando y si la cambias todos los días le vas a hacer un lío y te va a posicionar más abajo. Pero sí que es, a ver, esto depende de muchas cosas, pero bueno, más o menos así. Entonces, bueno, pues si cada 3, 4 meses, 5, 6, medio año le das una vuelta, mejor escribes mejor lo que tengas, miras cómo la tienes en el momento y bueno, vas toqueteándola poquito a poquito para tenerla cada vez pues un poquito mejor. Ya escribiste para la web Literatura Juvenil para Escritores un post hablando de qué es lo que necesita un escritor novel para tener una web de escritor profesional, que básicamente hablabas del hosting y del dominio y del copy de la web. Más allá de eso, ¿qué le recomiendas a un escritor para empezar en cuanto ya tiene esos 3 pilares y no sabe qué hacer con su vida? Y dice, vale, ya tengo la web, el hosting, la plantilla, ya está, mi web hecha. O sea que tiene ya el dominio, el hosting y el contenido. No, el contenido no. Pues escribir el contenido. Ya, pero ¿por dónde debería empezar? ¿Que por dónde debería empezar? Pues por la home, evidentemente. Esto es como una casa. Empiezas por la puerta y luego vas subiendo para arriba si quieres crear. O sea, creas la página de inicio y ahí tienes que transmitir lo que tu marca. ¿Qué te diferencia como escritor? Como escritor tienes que tener algo diferente, distinto, algo que te enganche, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienes que transmitir ahí. Y bueno, pues empiezas por ahí. Si me preguntas cómo hacer una página de inicio, yo te diría que utilizáramos el trío más sensual que hay en el copywriting para crear una portada que básicamente es que tenga una primera frase grande. Bueno, lo primero es que aparezca tu cara por ahí, ¿vale? Porque dar la cara siempre es positivo y hace que la gente conecte más. Y a partir de ahí que tengas una frase en la que hagas una promesa de tus historias, de cómo les va a hacer sentir, de, bueno, lo que sean, unos pequeños textos de a lo mejor podrías explicar, por ejemplo, pues los mundos que tienes, yo que sé, algo cortito. Es que esto depende mucho de que si tienes un libro, si tienes 10, tienes 100 o tienes 20, ¿no? Y luego yo metería ahí un CTA, un call to action, el típico botoncito, para llevarle ya a los libros, porque al final el 90% de la gente que entre ya te va a conocer y va a ir a mirar los libros que has escrito, ¿no? Entonces, pues ahí también tienes esa posibilidad. Luego, pues bueno, pues iría rellenándolo, buscaría una plantilla de pago que no fuera nunca barata, porque las baratas son malísimas en el 90% de los casos. Y oye, y además luego se nota, si no inviertes tú en tu carrera, ¿por qué va a comprar alguien el libro, no? Entonces buscaría una plantilla, ya no digo cara, digo decente, que tuviera lo que necesites, la pondría un poco a mi gusto. Y bueno, pues iría completándole. Si necesitas ayuda de alguien, un diseñador, pues también estaría bien que te añadiera cualquier cosa que necesites, ¿no? Lo importante es que una vez salgas con la web, estés contento con ella y que vaya más o menos yendo bien. Y a partir de ahí, yo simplemente te diría que lo redactes si quieres el contenido que creas conveniente y luego a partir de ahí la vas mejorando poco a poco porque tampoco tienes prisa porque de aquí a mañana esté perfecta. Como hemos dicho antes, ya no solo el Sobre mí, sino que la mayor parte de los apartados de tu página web pueden variar, pueden transformarse y puedes ir optimizándolos poco a poco.
Una de las cosas que yo sí que incluiría siempre es, abajo del todo, un pequeño formulario de contacto para que cualquier persona que se pueda poner en contacto contigo lo pueda hacer fácil y, por Dios, respondiendo los mensajes, evidentemente. Y bueno, pues bueno, un poquito más allá. Y ya si tienes un blog, pues también añadiría pues algún botón para que vayan para allá, porque siempre es bueno. Vale, pues muchas gracias, Carmelo. Lo último que te voy a pedir ya para dejarte en paz es que recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. ¿Ya hemos acabado? Sí. Pues no sé, tenía mucho. ¿Quieres añadir algo más? Ya no lo sé, me he puesto nervioso. Que creéis contenido en un blog, pero sobre libros, no sobre escribir. Porque si queréis que os sigan lectores, tienen que ver gente que quiera consumir contenido literario. Mira, quiero recomendar, así ya por acabar, a Terry Pratchett. Cualquier novela del mundo disco me parecen súper chulas, súper divertidas, así que disfrutadlas. Tenéis 42, el tío está muerto, él no va a cambiar más su sobre mí. Y donó mucho dinero a orangutanes porque le gustaban mucho, así que solo por eso y porque hay un orangután que dirige una biblioteca de una universidad de magos, merece la pena leerlo. Vale, pues muchas gracias, Carmelo, por estar hoy en el episodio de hoy. Muchas gracias por todos tus consejos. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Me siento traicionado. ¿Por qué? Porque habías dicho que esto iba a durar 40 minutos, 50 minutos, que iba a poder añadir muchas cosas y no he añadido nada. Si queréis que vuelva, dejad un me gusta. Ah, no, esto es iVoox, ¿no? Sí, esto es podcast. Ah, dejadlo en los comentarios. Vale. Y tú que estás al otro lado de tu dispositivo digital favorito, te recomiendo que puedes seguir a Carmelo, tanto a Carmelo como a mí, como al podcast en nuestras redes sociales, y que si compartes este episodio nos ayudarás a llegar a mucha gente y hacer que la gente aprenda a hacer sus páginas web de escritor profesional. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.